días, soy la doctora Génesis Maldonado de Ecuador y hoy vamos a hablar sobre esclerodermia, ¿qué hay de nuevo? Hoy día vamos a hablar sobre qué hay de nuevo acerca de la introducción a la esclerodermia, su evaluación, tratamiento y cómo afectó al COVID. En cuanto a introducción, todos ustedes lo saben, es una enfermedad autoinmune, sistémica, muy crónica que afecta al tejido conectivo y que se caracteriza por cambios inflamatorios tanto en piel, músculos y órganos internos. La edad de presentación es más o menos entre los 30 y 50 años y la relación mujer-hombre es 3:1. Lo importante del gráfico que está a la derecha es la importancia de reconocer la enfermedad en una manera temprana. Tenemos medidas generales como es el tratamiento del dolor, el tratamiento de los síntomas asociados al prurito, la fisioterapia y la terapia ocupacional. Es importante saber a qué especialista referirlo y una vez que se realiza el diagnóstico, básicamente se define cuál tratamiento se debe usar. En este caso, como ustedes podrán saber, micofenolato hemofetilo, estar asociadas con metrotexate, ciclofosfamida, y depende de esto y la progresión de la enfermedad podemos considerar medicamentos incluso más fuertes. Este año ha sido un año de muchos eventos en cuanto a esclerodermia. Han habido muchos descubrimientos, han habido muchos marcadores nuevos que tienen realmente potencial para cambiar la progresión de la enfermedad. En cuanto a la evaluación, el doctor Khanna y el doctor Buriki hicieron muchos esfuerzos en desarrollar nuevos marcadores inflamatorios que demuestren cuál es el tipo de inflamación o el tipo de um, programación que tiene el sistema inmune para poder demostrar o poder identificar cuál va a ser en el futuro el compromiso de los órganos. Nosotros ya sabemos que el antiesclerosetenta, el ANA, el anticentrómero, todos los que están en la parte izquierda son los que realmente sí conocemos, pero en el último año, en estos últimos 10 años, se ha descubierto que existen marcadores que están muy asociados a la disfunción endotelial del pulmón que pueden hacer en un futuro realmente indicadores o marcadores de compromiso del pulmón. Por el lado derecho, como ustedes pueden ver, tenemos cuál es la enfermedad en cuanto a compromiso, si es difuso, si es limitado, si solo es realmente una sección. Y en el lado B tenemos el compromiso de los órganos. En cuanto a esto, tenemos muchos laboratorios de sangre que podemos determinar, pero lo único nuevo en esto es de que existen marcadores mucho más específicos en cuanto a remodelado y fibrosis del lado izquierdo en la parte que dice remodelado y fibrosis, justo aquí. Todos estos marcadores son importantes reconocerlos en el futuro porque pueden formar parte de un panel universal. En cuanto a tratamiento, muchísimas cosas están pasando y realmente es muy interesante y realmente muy motivador ver que se están desarrollando medidas más específicas en cuanto a la producción o por qué se desarrolla la fibrosis. El estudio más nuevo lo hizo el doctor Vichaykul en este año justo en cuanto a animales. No les voy a explicar el mecanismo, es un poco complejo, pero simplemente en las ratas hicieron que tengan una parte de esclerodermia y mediante la inhibición de lo que ellos llaman un bromodominio, inhiben este set y hacen que realmente la fibrosis desaparezca. Es algo que realmente en el futuro sería la solución a toda la progresión fibrótica, pero bueno, tenemos muchos años todavía para desarrollarlo. Por el lado derecho en la tabla tenemos cuáles son en general los medicamentos que por ahora nosotros utilizamos, los que están aprobados por la FDA, los que están aprobados por cada asociación de salud de cada país. Y es muy común que ustedes escuchen el micofenolato hemofetilo, la ciclofosfamida, amlodipino, sildenafil, todos los que están en esa tabla son muy comunes. Sin embargo, en las siguientes dos diapositivas les voy a enseñar lo que está ahorita realmente en estudio y podemos ver una luz al final en cuanto a medicamentos más específicos o realmente personalizados. Este gráfico es un poco complejo, pero no es nada más explicando cómo empieza desde cero la progresión de la fibrosis de la esclerodermia. Empieza todo en los vasos sanguíneos como una activación endotelial. La podemos ver, este es un vaso sanguíneo. Y todas estas flechas que están aquí son diferentes mecanismos por el cual el sistema inmune de un paciente con esclerosis sistémica o esclerodermia activan una fibrosis exagerada.
Entonces, ¿cuál es la solución a todo este cadena de progresión de fibrosis? Lo pueden ver en líneas rojas, que son los medicamentos que están por ahora siendo estudiados. Esta lista que está aquí son los estudios en fase 1, fase 2, quiere decir que todavía no están disponibles para los humanos, pero están siendo utilizados en estudios con humanos. Creemos que en unos próximos, yo diría unos años, demostrar que uno de estos medicamentos que están aquí podrían ser parte de los medicamentos sugeridos o terapéuticos para la esclerodermia. Es muy emocionante ver cómo medicamentos que han estado en el mercado por mucho tiempo, como es el dabigatran, ver cómo tienen una influencia positiva en cuanto a la inhibición de la fibrosis. No les voy a explicar el mecanismo de cada medicamento porque realmente es muy complejo incluso para los reumatólogos. Sin embargo, les doy esperanza de que existen al menos más de 5 medicamentos que están siendo activos y estudiados para el futuro usarlos como un medicamento de base para la esclerodermia. En cuanto a estudios en fase 3, quiere decir que ya están a un pasito más de ser usados ya en una población mucho más grande. Nintedanib, tocilizumab son medicamentos que por ahí pueden ser escuchados cuando pasó toda la pandemia con COVID. El tocilizumab es un medicamento que se utilizó mucho durante la pandemia y también rituximab en otros casos. La figura que tenemos a un lado derecho está enfocada solo en el mecanismo pulmonar intersticial. Como ustedes lo saben, la esclerodermia no solo afecta la piel, no solo afecta los riñones, también afecta mucho los pulmones. Y en cuanto a la fibrosis del pulmón, estos medicamentos que están en rojo, nintadinib, micofenolato de mofetilo, rituximab, pirfenidona, incluso romikizumab, todos estos medicamentos están siendo activamente estudiados para en un futuro uso de la enfermedad pulmonar intersticial en esclerodermia. Como pueden ver, estos nombres que están aquí abajo son las citas y todo es muy reciente. Como les digo, este año ha sido el año de las publicaciones en cuanto a esclerodermia. Hay muchos mecanismos descubiertos que poco a poco van dando un poco más de solución a la cadena inflamatoria. Lo que queremos resolver al final del tratamiento de una esclerodermia es de alguna manera, mediante todas estas flechas y mecanismos, ver cuál es la inhibición perfecta para que toda esta cadena no siga funcionando. En cuanto al COVID y la esclerodermia, es muy importante que realmente no solo afectó a la población sana, pero afectó mucho a los pacientes con enfermedades reumáticas. Y el manejo de la enfermedad, especialmente en esclerodermia, sí se vio muy afectada, ya que la disminución de la capacidad y los recursos disponibles para el manejo de la enfermedad fueron muy poquitos. El incremento de la telemedicina realmente nos ayudó mucho en cuanto a seguir al paciente en su evaluación, pero hay cosas que no podemos medir mediante una computadora, no podemos ver cuál es la progresión pulmonar, no puedo escuchar en los pulmones mediante la computadora, no puedo realmente eh, evaluar o tocar la piel para poder ver cuál es el grado de fibrosis. Y esto sí generó un poco de impacto y progresión en los pacientes con esclerodermia. Sin embargo, iniciativas internacionales para la recopilación de datos fue primordial en este 2 años de pandemia. El Registro Europeo de Ensayos e Investigación, EUSTAR, es uno de los registros más grandes que existe al momento, en el cual no solo se recopila información de cuándo me dio COVID, qué síntomas tuvieron, sino también siguen muy de cerca cuál fue la evolución o cómo se comportó la enfermedad de base en este tiempo. A su vez, el EULAR se unió con la Alianza Global de Reumatología COVID y todos estos pacientes están siendo seguidos en tiempo para ver cuál es realmente el impacto del COVID en pacientes con enfermedades reumáticas. A su vez, se demostró y se vio que los pacientes con esclerodermia y enfermedades reumáticas reportaron una mayor prevalencia de COVID. Realmente no está demostrado 100% por qué. Existen varias teorías. Una de las teorías es de porque el sistema inmune está más inmunosuprimido o por ahí existen más drogas que estamos utilizando en cuanto a generar una inmunosupresión incluso más severa en esos pacientes, pero aún no hay nada establecido y no hay nada que realmente diga por qué existe una mayor prevalencia de COVID en pacientes con esclerodermia y enfermedades reumáticas. Lo que sí se vio en un estudio de Ferri, un estudio en Italia,
es de que los pacientes con actividad moderada o alta de la enfermedad tenían mayores probabilidades de muerte y estos pacientes con baja actividad o remisión de la enfermedad iban mucho mejor. Entonces, tiene un poco de sentido que a la vez pacientes que estaban con una esclerodermia muy activa, muy difusa, muy sintomática, tenían mayores probabilidades de complicación debido al COVID. Y a su vez, en ese mismo estudio también se demostró que el uso de rituximab y de micofenolato de mofetilo también se asociaron con un COVID severo. Pero también se puede inferir de que esos pacientes usando rituximab y micofenolato de mofetilo tienen una actividad mucho más severa. En cuanto a los pacientes con esclerosis sistémica, deben ser tratados de la misma manera que otras personas con COVID. Es decir, mañana o pasado el paciente con esclerodermia tiene síntomas de COVID, no por tener esclerodermia debe ser tardado el tratamiento en este paciente. Es verdad que aunque muchos pacientes con esclerosis sistémica han contraído COVID, sí se ha notado que afortunadamente la mayoría de los pacientes no han tenido un mal resultado con COVID. Y lo más importante de todo, la vacunación. EULAR sí recomienda la aplicación de cualquier vacuna aprobada para la prevención de COVID, ya sea Sinovac, ya sea Pfizer, ya sea Moderna, ya sea cualquier tipo de vacuna que haya sido aprobada de uso emergente o de uso de prevención del COVID en cada país. Y esto por ahora es lo que tenemos en COVID y esclerodermia. Como les digo, hay muchísima información muy interesante que puede servir en un futuro próximo para nuevas guías de tratamiento. Sin embargo, seguimos como estamos en todos los estudios, fase 1, fase 2, fase 3, pero realmente se está generando un movimiento muy fuerte en cuanto a la progresión de fibrosis e inhibir cada uno de estos mecanismos de manera, no diré independiente, pero sí de una manera más específica. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.